Vamos por favor al libro del Evangelio de Marcos. Marcos en el capítulo 10, versículo 43. Vamos a Marcos en el capítulo 10, versículo 43. Y hoy quisiera retomar una vez más nuestro estudio sobre la familia y el andar piadoso en el hogar. Y con el día de hoy quiero terminar ya esta parte, esta sección que tiene que ver con la familia y en referencia con la masculinidad bíblica, que es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y crezcamos en ella. Son varias cosas, como les he venido diciendo, para que podamos entender este tema. Es muy importante para nosotros los hombres porque trata, como hemos venido estudiando, sobre cómo es que Dios quiere ver en nosotros ese carácter masculino desde la palabra del Señor, desde la Escritura, sabiendo que estos tiempos son tiempos bastante complejos, son tiempos muy difíciles donde se ha perdido ese carácter masculino que Dios quiere ver en nosotros, que Dios creó, ese carácter masculino que Dios creó en el hombre, y se ha perdido totalmente, por supuesto. Hoy vemos a hombres con muchas actitudes femeninas y muchas posiciones femeninas en su mente, lo cual es totalmente errado, e igual muchas mujeres con actitudes masculinas que también es, por supuesto, errado y no conforme a la verdad de la Escritura. Por lo cual, acompáñenme a Marcos capítulo 10, versículo 43. Encontramos la grandeza de lo que es la masculinidad, la grandeza, en dónde radica la grandeza de ser hombre, en qué está eso. Y Marcos en el capítulo 10, versículo 43, dice la palabra del Señor: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Antes de proseguir en esto, ustedes, hermanas, deben entender esto, las que son casadas, para entender por qué motivos y qué razones deben orar por sus esposos. ¿Cuál es el motivo y en qué se debe centrar su oración por sus esposos? Porque es llamada usted, querida hermana, a ser ayuda idónea. Y al ser ayuda idónea, Dios le llama a reflejar ese carácter de Cristo siendo ayuda idónea. Por lo cual, en cómo debe ayudar a su esposo, a generar en él, usted, mi querida hermana, es la que con su oración, con su carácter, con su actitud, es la que genera por medio de sus oraciones ese carácter en su esposo. Va a ayudar en ello, va a ayudar a ello. Y ustedes, hermanas, que tal vez tienen hijos y no tienen esposo, esas características que estamos leyendo son las que deben ustedes, por la gracia del Señor, formar en sus hijos. Por la gracia del Señor, a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, eso es lo que deben ustedes generar en ellos. Y ustedes, queridas hermanas solteras, estas son las características, como hemos mirado ya 2 domingos, estas son las características que ustedes tienen que ver y encontrar en un esposo y comenzar a orar por ello. Nunca baje el perfil. Nunca baje el perfil, tal vez por la presión de querer encontrar un esposo, de quererse casar, y simplemente basta con que alguien diga que es cristiano. No, eso basta, sino es necesario ver estas características que ya hemos comenzado a ver. Y hoy quisiera mirar algunas más, porque hemos dicho con base en Génesis cuál era el rol que Dios le dio a un hombre, cuál era el rol que Dios quiso formar en un hombre. Y mis queridos hermanos y hermanas, hoy aquí en este versículo de Marcos capítulo 10, versículo 43, expresa en dónde radica la grandeza de ser hombre. El mundo ha distorsionado la imagen del hombre
en muchos casos queriendo presentar la grandeza del hombre en ser alguien hostil, en ser alguien tal vez que demuestra su fuerza y trata de mostrar un carácter hostil. Eso no es ser hombre. Pero aquí radica lo que es ser hombre. Y vuelvo y le repito, querida hermana, usted que quiere tal vez encontrar algún día un esposo, que el Señor le provea un esposo, estas son las características de un esposo que debe encontrar. Por lo cual, queridos hermanos, ¿en dónde radica nuestra grandeza al ser hombres? Nuestra grandeza al ser hombres radica en esto. Mire el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hace muchos años atrás, por eso le digo que en estos tiempos de ahora es totalmente diferente. En estos tiempos actuales, la masculinidad se ha dejado a un lado por seguir un carácter femenino. Y hay muchos hombres que tienen características femeninas, lo cual, como hemos visto a la luz de la palabra del Señor, es totalmente errado. Pero hace unos años atrás, tal vez no existía eso, pero el carácter masculino se mostraba y trataba de mostrarse siendo aquel hombre en la casa que quería ser servido. Todo quería que le hagan. Él no hacía nada. Su esposa era tal vez una simple servidora de él, pero no es así. La grandeza en el carácter de todo hombre radica en que es servidor, es siervo, sirve. Y como lo hemos dicho, todas las decisiones que él toma, su autoridad dentro del hogar, no es una autoridad que somete, no es la autoridad de un tirano, sino manifiesta su autoridad y su carácter cristiano en que es siervo dentro de su hogar. Las decisiones que toma no las toma por sí mismo, no las toma para servirse a sí mismo, sino que todo lo que él hace, lo hace en pro de su hogar, de su familia. No trata de apacentarse a sí mismo, sino que todo lo que él hace, lo hace en pro de su hogar, de su esposa y de sus hijos. Y el mejor ejemplo de ello está en el versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si hay alguien que era digno de ser servido, si hay alguien que le pertenece un trono de rey y de señor, que gobierna con autoridad, el único capaz de someterse a sí mismo todas las cosas, es el Señor Jesucristo. Pero Él no vino para ser servido, dice, sino para servir. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar, queridos hermanos, cómo es el carácter de un hombre, debemos mirar a Cristo. Por eso la masculinidad real es encontrada no en los parámetros del mundo, no en los parámetros de la sociedad, sino es encontrada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Hacia dónde debemos ver si queremos tener un carácter masculino? Debemos ver a Cristo. Debemos ver a Él. Debemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, mire lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra del Señor una gran realidad. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire esto, en esto se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor que es de Dios y que lo ha manifestado a través de la obra de gracia
al redimir y hacer toda su obra de redención, en esto se ha perfeccionado en el carácter del creyente. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El llamado del Señor es que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, creyentes en general, seamos como Cristo. Ese es el llamado del Señor, a ser como Cristo, a ser como Él. La verdadera característica de un hombre es que es siervo. Y esa imagen la refleja Cristo mismo, y esa imagen es la que nosotros debemos reflejar. Por eso el texto nos habla de Marcos, que no debemos, y el contexto está en cuanto sus discípulos querían ser los primeros, y le pedían al Señor y le decían, mira, permítenos que en tu reino nosotros seamos los primeros, los que nos sentemos al lado tuyo, queremos esa grandeza. Pero Él les dice, está bien que quieran la grandeza, pero esa grandeza radica en que se vuelven siervos, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, para servir. ¿Y cómo llegó a servir? Hasta dar su vida misma en rescate, hasta dar su vida misma rescatando del pecado. Y Juan nos dice que debemos imitar a Cristo, debemos imitar a Cristo. Otro texto más, en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 15, también nuevamente la palabra del Señor nos llama a reflejar el carácter de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad de la Escritura, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Queridas hermanas, no se desanimen cuando ven que tal vez sus hijos no tienen la figura paterna, o si está la figura paterna es una figura muy distorsionada. No se desanimen porque son llamadas ustedes a edificar a sus hijos hacia Cristo, apuntando hacia Cristo. Cómo alguien crece en el carácter real de un hombre conforme a la palabra del Señor es viendo a Cristo, es reflejando a Cristo. Por lo cual, mire cómo dice, crezcamos en todo, en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Piense, ¿cómo me comporto yo dentro de mi hogar? ¿Cómo soy yo dentro de mi hogar? Si yo soy alguien que cuida, si yo no cuido, si yo no proveo, si yo no protejo, ¿Cristo es así? Cristo es así. Miremos nuestras deficiencias como esposos, miremos nuestras deficiencias como padres y pensemos, ¿Cristo es así? No, no lo es. Por lo cual, esas deficiencias deben ser llevadas, por supuesto, a un lado, dejadas a un lado, por el acto de mirar y reflejar a Cristo. Por lo cual, en este acto de mirar y reflejar a Cristo, quisiera mostrarles 3 aspectos en los cuales Cristo refleja la gloria de Dios, en lo cual Cristo sirvió, porque no vino para ser servido, sino para servir. 3 aspectos en los que Él nos ha servido y 3 aspectos en los que Él demostró su grandeza al ser así, un servidor hasta dar su vida, y 3 aspectos en los cuales nosotros debemos reflejar a Cristo. Así como Dios el Padre envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, Dios le envió con una misión. Dios el Padre, y Cristo Jesús lo dijo, fue enviado con un propósito y con una misión. Así somos nosotros en este mundo. Así nosotros como esposos y como padres tenemos
que reflejar e imitar a Cristo en esos tres aspectos que nos habla la palabra del Señor. Cristo ha sido enviado con tres oficios, siendo profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres oficios de Cristo. Esos son los tres oficios en los cuales Cristo, al desempeñarlos eficazmente como lo hizo y lo sigue haciendo, en esos tres oficios, usted, mi querido hermano, su esposo, querida hermana, sus hijos, somos llamados a reflejar a Cristo como profeta, sacerdote y rey. Nosotros debemos perseguir con afán ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que debemos perseguir. Y por ello debemos aprender a caminar en esos oficios que Cristo desempeñó para nosotros también, como representantes de Cristo en nuestra familia, debemos hacerlo, para poder así dirigir eficazmente nuestros hogares. No vamos a ser eficaces al dirigir nuestras familias siguiendo los parámetros del mundo. No vamos a ser eficaces a seguir a nuestra familia o dirigir a nuestra familia eficazmente según el modelo que nos proporciona el mundo. Por ello, vuelvo y le repito, una vez más debemos mirar a Cristo. En primer lugar, Cristo desempeñó un papel y aún lo sigue desempeñando como profeta. ¿Qué significa como profeta? Es decir, alguien que es enviado de parte de Dios para llevar el mensaje de Dios y mostrar a Dios a través de la palabra. Ese es el oficio de un profeta. A lo largo de la Escritura uno ve una y otra vez ese oficio del profeta. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15, está hablando la Escritura. Moisés les habla al pueblo. Moisés le habla al pueblo y le dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Mire cómo dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, está diciendo, te levantará el Señor. A él debes oír. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantará en medio de ti, de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire esto. Moisés está diciendo: les enviaré un profeta. Dios les enviará un profeta como yo, está diciendo Moisés, al cual deben oír. Este profeta, dice, tendrá la función de que voy a poner mis palabras, dice. Voy a poner mis palabras en su boca y él les hablará. Él les hablará cuando yo ponga mis palabras en la boca de él. Está hablando este texto de Cristo Jesús. Este es un texto que está prometiendo sobre Cristo Jesús y el oficio que Cristo iba a desempeñar como profeta. De hecho, en el Evangelio de Juan usted lo puede leer, como nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido a darles una doctrina, y la doctrina no es mía, o sea, la enseñanza. La enseñanza no es mía, sino según el Padre me envió que hablare y me dio las palabras que hablare, eso yo os he hablado. Más adelante en el capítulo 8 nuestro Señor Jesucristo dice: yo no les he hablado por mi cuenta, yo he oído del Padre y eso les hablo. Ese es el oficio del profeta. Y Cristo Jesús lo desempeñó muy bien y lo sigue desempeñando. Cristo, la labor de Cristo como profeta es comunicarnos la palabra de Dios. Él nos habla la palabra del Señor, no solo en lo que Él dijo, sino en sí mismo. Toda su persona nos habla y nos revela a Dios.
Un profeta debía comunicar la voluntad de Dios. Y Cristo vino a comunicar la voluntad de Dios. Y Cristo es el que nos comunica la voluntad de Dios, el Padre, para nuestras vidas. Cristo es el profeta por excelencia de Dios y ha cumplido a cabalidad su papel, por lo cual el Señor en 3 ocasiones habló y dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Entonces, si nosotros, buscando nuestra masculinidad, hemos dicho que no la vamos a encontrar en el mundo, el cómo ser hombres está no en nuestra, o más bien no en lo que el mundo nos dice. El mundo antiguamente le presentaba a un hombre el cual quería mostrar ser masculino cuando sometía, cuando era un emperador dentro de la casa, un tirano dentro de la familia. Ese modelo no es el bíblico. Pero tampoco lo es ese carácter femenino de la actualidad, la cual la gente le dice: no, ya él decidió ser mujer, está bien. Él decidió que va a pensar como mujer, va a vestirse como mujer, va a actuar como mujer. Está bien, es respetable. Respetémosle, eso no es así. Eso va en contra de la palabra del Señor. Eso está totalmente opuesto a la palabra de Dios. Cristo refleja ese verdadero carácter masculino y si queremos serlo debemos ver a Cristo. Cristo como profeta. Nosotros dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, somos llamados a imitar a Cristo como profetas. ¿Y qué tiene que ver esto? Somos nosotros los que Dios ha comisionado dentro de nuestros hogares para llevar la palabra del Señor a nuestra familia. Somos nosotros los hombres dentro de nuestros hogares, los llamados por la gracia y la voluntad del Señor a imitar a Cristo al mostrar en nuestros hogares cuál es la voluntad de Dios dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares. Somos nosotros los llamados a instruir con la palabra, así como un profeta lo hacía y como Cristo lo hacía. Somos los llamados a instruir en la palabra, a alimentar a nuestras esposas e hijos con la palabra del Señor. Y un profeta era dedicado a eso. Si usted mira a los profetas en el Antiguo Testamento, Dios los sacaba de su oficio para dedicarlos a esa función de ser profetas. Los sacaba, los ungía con ese oficio para dedicarlos a ellos. Alguien puede decir: yo lo hago. Yo de vez en cuando les leo ahí un versículo y ya. No. Es una vida dedicada enteramente a instruirles con la palabra. Y no solamente implica en el momento del culto familiar que hemos hablado, en todo momento. Cuando se levanten, cuando estén en la casa, cuando salgan, en todo momento la palabra debe habitar en usted y en mí como profetas en nuestros hogares y debemos instruir. Hemos dicho, el jueves decíamos, que el creyente ha sido puesto como sal de la tierra. Y sal de la tierra en el sentido de que protege de la corrupción que hay en el mundo. Si nosotros vamos a proteger que en nuestros hogares, que nuestras esposas, que nuestros hijos sean libres de la corrupción que hay en el mundo, debemos desempeñar nuestro papel como profeta. Debemos amonestar con la palabra. Debemos advertir con la palabra. Debemos consolar con la palabra del Señor. Debemos edificar con la palabra. Acompáñenme a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 17, Dios llamando a su profeta Ezequiel. Dios le llama al profeta. Ezequiel capítulo 3, versículo 15. Leamos desde el versículo 17. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Y le comisiona para que sea profeta
Y le dice cuál es la labor que él tiene que hacer. Y le dice, hijo de hombre. Y cuando estemos leyendo esto, piense, esto mismo fue lo encomendado a Cristo. Cuando Dios envió a Cristo como profeta, estas mismas palabras fueron encomendadas a él. Mire lo que dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado mi alma. Mira esto lo que le está diciendo este profeta. Yo te he puesto como atalaya, es decir, como un vigilante que está ahí viendo, que está ahí pendiente de que la corrupción no entre a la familia, porque él es sal en su hogar. Por lo cual él es puesto para amonestar. Si la esposa está pecando, él debe amonestarla y debe llevarla al arrepentimiento. Debe apercibirse de la condición de su esposa, debe conocer la condición de su esposa para amonestarle, para advertirle, para guiarle al arrepentimiento. Debe amonestarle con la palabra, en amor, por supuesto, y debe llevarle a Cristo para que su pecado sea llevado a la gracia del Señor. Si sus hijos están en pecado, él debe conocer la condición. Por eso le dice, mira, te he puesto como atalaya, como alguien que está arriba, mirando, pendiente. Así debe ser usted y yo dentro de nuestros hogares, vigilantes y conociendo el estado de nuestro hogar. Y si hay pecado, llevar a nuestra familia al arrepentimiento y llevarle a Cristo. Si usted ve el pecado hoy en su familia, si usted está viendo el pecado hoy en su hogar, no les eche la culpa, no diga, esta esposa que me has dado, Dios, estos hijos que me has dado, qué rebeldes. La responsabilidad es suya, porque no ha sido un profeta, no ha servido como atalaya, no ha amonestado el pecado, no ha reprendido el pecado. Pero a la vez es llamado a consolar con la palabra del Señor a sus esposas, a sus hijos. Debemos hacerlo. Voy a consolar a mi esposa. Está afligida, voy a consolarla. ¿Cómo la consuelo? Le voy a llevar un trío. Ahí la consuelo. Va a ser ineficaz, va a durar 1 hora. Cuando terminen las canciones, va a seguir la aflicción. Es con la palabra del Señor, como lo hacía un profeta, amonestando. Esto no quiere decir que no tenga detalles, eso simplemente era un paréntesis, ¿sí? El deber del profeta era dar a conocer la voluntad de Dios en su familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su hogar? ¿Qué es lo que Dios quiere para su esposa? ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? La voluntad de Dios es que yo tome este trabajo. La voluntad de Dios es que mi hijo estudie esto. La voluntad de Dios es que mi hijo se vaya a esta otra ciudad. La voluntad de Dios es que nos cambiemos de ciudad. ¿Cuál es la voluntad de Dios dentro de su hogar? Pero si no funcionamos como profetas, vamos a ser totalmente ignorantes de ello. Y vamos a permitir que nuestra familia tome decisiones de acuerdo a su capricho y de acuerdo a su voluntad. Somos nosotros los llamados a esto. Pero acompáñenme a Jeremías capítulo 23, versículo 22. Jeremías, otro profeta, capítulo 23, versículo 22. ¿Cómo es posible que nosotros podamos dar la palabra eficaz a nuestra familia? Podamos amonestar, podamos ver el pecado cuando está ahí
y podamos amonestarles y llevarles a Cristo eficazmente, ¿cómo lo vamos a poder hacer si realmente la gracia y la presencia del Señor no está en nosotros? Vamos a tomar decisiones muy equivocadas. Mire lo que dice Jeremías 23, versículo 22. Está hablándoles a los profetas. El contexto es que Jeremías les está hablando una palabra de parte del Señor a otros profetas que profetizaban cosas erradas y vanas. Profetizaban mentira. Y él les dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es necesario habitar en la presencia del Señor. Es necesario que nosotros seamos alimentados y que temblemos a la palabra del Señor, que llevemos una vida de piedad tal que podamos eficazmente conocer el estado de nuestra familia para poder llevarles a dirigirles como nosotros lo hacemos, recibiendo este llamado del Señor como profetas. Debemos habitar en la palabra para poder hablarles la palabra. Debemos de estar en oración para entender cuál es la voluntad del Señor en determinado asunto. Queridas hermanas, cuando ustedes quieran buscar un esposo, busquen a alguien que realmente funcione como un profeta del Señor. En segundo lugar, otro de los oficios de Cristo, el cual desempeñó tan eficazmente, y somos nosotros a reflejarlo, y somos llamados con ese oficio en nuestro hogar, es a ser sacerdotes. Sacerdotes en nuestra familia. Sacerdotes. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 5. Cristo fue un sacerdote eficaz, y como Él fue un sacerdote eficaz, nosotros como hombres dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras familias somos llamados también a hacerlo. Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote es tomado dentro de los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Un sacerdote es aquel que estaba delante de Dios mediando con el pueblo. El profeta era aquel que estaba con el pueblo y les llevaba la palabra del Señor. Pero el sacerdote es aquel que está delante de Dios. Delante de Dios. Y está puesto a favor del pueblo. Como Cristo, que fue sin pecado y fue un sacerdote perfecto, por lo cual Él ejerció un sacerdocio eficaz, porque Él estuvo delante de Dios y ofreció un solo sacrificio, el cual hizo perfectos y santificó a los que el Señor le había dado. Asimismo, usted y yo dentro del hogar, en nuestras familias, somos puestos como sacerdotes para mediar por nuestras esposas y para mediar por los hijos. Un marido es un sacerdote en la familia. Representa a su esposa e hijos delante del Señor. ¿Y cuál era la función de ellos? Ofrecer sacrificios por los pecados. Por supuesto, esto para nosotros representa que debemos constantemente guiar a nuestras familias a Cristo, el perfecto sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificios, representa algo. Acompáñenme a Job, capítulo 1, versículo 5. Job, capítulo 1, versículo 5, vemos a un hombre, el cual el Señor lo llama, que era un hombre piadoso y justo. Era un hombre temeroso del Señor, y él ejercía su sacerdocio dentro de su hogar. Y Job en el capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba,
y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hablando de sus hijos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Se levantaba de madrugada y clamaba delante de Dios por sus hijos, porque decía: tal vez ellos pecaron delante de Dios. Y como yo soy sacerdote en mi hogar, voy y clamo por ellos. Voy y clamo por ellos. Intercedía sin cesar por sus hijos. Mire esto. Otro ejemplo, pero todo lo contrario, era el sacerdote Elí, a quien el Señor le decía: tú preferiste honrar a tus hijos más que a mí. Él era sacerdote y él debía detener, y Dios le dice: no estorbaste el pecado de tus hijos. Él no lo hacía. Tal vez él decía: no, son mis hijos, los amo tanto, ¿cómo le voy a decir que no haga esto? ¿Cómo les voy a reprender ese pecado si tal vez son jóvenes? Pero acompáñenme a 1 Samuel capítulo 2, versículo 28. Mire el llamado que usted y yo tenemos dentro de nuestro hogar. 1 Samuel, un pasaje que lo conocemos mucho. 1 Samuel capítulo 2, versículo 28, dice la palabra del Señor. Desde el versículo 28, sí. Dice: y yo te escogí por mi sacerdote en todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevases ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos y a tus hijas más que a mí, engordándoos con lo principal de todas las ofrendas de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire esto. Cuando un hombre dentro de su hogar se levanta a ejercer su función como sacerdote en su familia, a clamar por ellos, a ser diligentes en dirigir a su esposa y a sus hijos al sacrificio perfecto que es Cristo Jesús, si no interceden día y noche por ellos, si no tienen esa función y ellos se revisten de sacerdotes y lo ejercen, no honrarán al Señor. Y Él dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Querido hermano, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Querido joven, eso es lo que Dios quiere ver en ti. Y eso es lo que tú debes formar en ti para que puedas ejercer un sacerdocio eficaz dentro de tu hogar. Por demás está en citarles Oseas 4:6, que ustedes lo conocen. Oseas 4:6, Dios les habla a los sacerdotes y les dice: mi pueblo fue llevado cautivo por culpa de ustedes, porque ustedes no conocieron al Señor. Si ustedes como sacerdotes no conocen al Señor, ¿cómo vamos a poder servir eficazmente y ejercer ese llamado y ese oficio que Dios nos ha puesto dentro de nuestros hogares? Así como marche nuestro hogar, es culpa de nosotros. Si nosotros somos fieles delante del Señor, nuestro hogar marchará de esa manera. Si somos infieles delante del Señor, los frutos de ellos se harán evidentes. Pero otro oficio más, el oficio de rey. Cristo fue llamado para ejercer el oficio de rey. Él es el rey por excelencia. Él es el rey, y de igual manera Dios nos ha llamado para ser reyes dentro de nuestros hogares,
dentro de nuestras familias. Alguien puede decir, eso es lo que yo quería oír. Yo soy el rey en mi hogar. Yo ahí mando. Yo ahí me siento en mi trono y que todos los demás me sirvan y yo doy órdenes y yo soy ahí el que mando. Pero Cristo es rey. Pero mire lo que dice en el Salmo 132. El Salmo 132 describe el oficio de Cristo como rey. Y cuando estemos leyendo esto, es lo que Dios quiere, o más bien somos llamados nosotros a ejercer como reyes en nuestro hogar, en nuestra familia. Mire lo que dice el Salmo 132. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi descanso, de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. La autoridad como rey es un tipo de Cristo, perdón. Un rey asume su autoridad gobernando a favor y garantizando el bienestar de su pueblo. ¿Cuál es el rey? Ejerce como rey es porque él garantiza el bienestar de su familia, garantiza el bienestar de su hogar. Mire los versículos 1 al 5. David se propuso en su corazón que él no descansaría hasta que no haya edificado un lugar para la presencia del Señor. Tú y yo somos llamados a ser reyes en nuestro hogar y asegurar que en nuestra familia esté la presencia del Señor y la adoración de Dios esté en nuestra familia. Otro que funcionaba como rey, aunque no era rey, pero realmente tenía las características de un rey, aunque no era llamado rey todavía porque Dios no los había encomendado aún, pero tenía las características de un rey, era Josué. Y él les dijo al resto del pueblo: yo no sé ustedes los que hagan, lo que hagan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo como rey dentro de mi familia serviré al Señor. Y eso es garantizando la presencia del Señor en nuestra familia. Un rey gobierna asegurando el bienestar de nuestra familia, proporcionando la justicia del Evangelio en nuestro hogar. Él disciplina, Él corrige, Él procura la santidad de su hogar. Y eso es lo que David hizo, y eso es lo que Cristo hizo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra familia. Mire lo que dice el versículo 15. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Un rey asegura la provisión. David aseguró, mire, la provisión cuando él fue rey en su reino. Cristo aseguró la provisión en su reino, que es la iglesia. Así nosotros, como reyes en nuestra familia, somos los llamados a asegurar la provisión material como la espiritual, por supuesto. Somos los pastores en nuestro hogar. Mire un ejemplo de ello, que también no fue puesto como rey, no era ordenado como rey, pero funcionaba como un rey, Nehemías. Nehemías se propuso reconstruir las murallas de Jerusalén y él ordenó al pueblo y les dijo al pueblo: peleen por sus hogares, por sus familias, reconstrúyanlo. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Eso quiere decir que debemos ser diligentes en todos nuestros actos como reyes. Adán fracasó en ello. Adán fracasó en ello. Adán erró y fracasó. Y vino todo lo que fue encomendado a Adán, vino a pérdida. Y vino a pérdida. Todo lo que Dios le encomendó a él cayó a pérdida. Pero debemos mirar al segundo Adán, a uno mejor que Adán, el cual es Cristo Jesús. Esto, mis queridos hermanos, que hemos hablado es difícil,
Por supuesto, Dios nos ha llamado a una labor que requiere arduo esfuerzo. Es una labor que requiere que nosotros estemos delante del Señor. Mira, todo lo que hagamos en nuestro hogar, todo lo que hagamos en nuestra familia, va a repercutir en el bienestar de ellos o por el contrario en el desastre de nuestras familias y de nuestro hogar. Por lo cual, mis queridos hermanos, miremos a Cristo. Salmo 18, versículo 34, dice la palabra del Señor: Él es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Él es quien adiestra nuestras manos. Por eso debemos ser dependientes de Cristo. Como sacerdotes, que dice la Escritura, un sacerdote era eficaz porque él procuraba mantenerse limpio del pecado. Y Cristo fue un sacerdote el más eficaz de todos porque él fue sin pecado. Si nosotros pecamos, si nosotros consentimos el pecado en nuestras vidas, ¿qué debemos esperar o qué vamos a esperar de nuestras esposas y de nuestros hijos? Por lo cual, si bien es cierto, este es un llamado arduo y difícil, no obstante, mira lo que dice el texto: Él es quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para poder tomar el arco de bronce, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos de ver a Cristo, no ver al mundo. Ver a Cristo Jesús para ser eficaces. Querido joven soltero, eso es lo que Dios quiere ver en ti. Y eso es lo que tú debes procurar para que cuando tú te cases puedas garantizar dentro de tu hogar ser ese profeta, ese sacerdote y ese rey, así como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Querida hermana soltera, eso es lo que debes buscar en un hombre. Eso es lo que debes de buscar en un hombre. Porque si buscas un hombre así, lo encuentras por la gracia del Señor, Él te pastoreará, te dirigirá en la palabra, te dirigirá a Cristo. Mujeres casadas, clamen por sus esposos. Esposos, eso es lo que debemos desarrollar en nosotros. Mujeres que no tienen esposo o su esposo no es creyente, clamen al Señor, porque Él les dará la gracia y hagan de Cristo Jesús su esposo, porque Él es ese sacerdote perfecto, ese profeta perfecto, ese rey perfecto. Y generen en sus hijos todas estas características. Que el Señor nos ayude en ello. Clamemos al Señor en esta mañana.